¿Serías capaz de llegar a la decisión extrema de cortarte una mano, de quitarte un ojo, con tal de que Dios pueda cambiar o transformar tu carácter? ¿Necesita Dios de esas decisiones tuyas? ¿Acaso Dios no puede hacerlo solo y cambiarte por completo? Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Vamos a dedicar unos minutos juntos a tomar algunas ideas que estudiamos en la lección de la escuela sabática y poder compartir juntos un momento que nos acerque más a Dios y cuál es su voluntad para nuestras vidas. Durante las primeras lecciones hemos estado estudiando y viendo los crisoles por los cuales Dios nos hace pasar o permite que pasemos. Hemos visto los orígenes de estos crisoles y cómo Dios utiliza todo esto para perfeccionar nuestro carácter, para quitar las impurezas, como hemos visto las semanas anteriores, recrear su imagen en nosotros, ¿no? Volver a construir ese carácter de Dios que por naturaleza ya tenían Adán y Eva por creación. Pero la injerencia del pecado había hecho que esa imagen de Dios se desdibujara en la raza humana. Pero en este momento del estudio de la lección comenzamos a ver otro aspecto que es sumamente importante recordar. El título general dice Luchando con la fuerza de Cristo. Y ya en el título se nos sugiere este dilema que a veces los humanos tenemos frente a la lucha de la vida espiritual, frente a la lucha cristiana de cada día. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros como seres humanos y cuál es la parte que le toca a Dios? Y a veces solemos estar entre ambos extremos. Todo lo hace Dios y yo solamente soy un mero espectador de lo que Dios puede hacer en mí, porque al ser pecador no hay nada que yo pueda hacer, una actitud absolutamente pasiva de lo que Dios puede hacer en mí. O la otra actitud extrema que está en el otro lado del péndulo, esa actitud de decir yo lo tengo que hacer todo, tengo que poner de mi mayor voluntad, de mi mayor esfuerzo, y en algún punto, dejando de lado a Dios, conseguir los cambios que la Biblia me propone. Y esta semana hemos estado aprendiendo de que no es ni una posición ni la otra. Y esto se ve mucho dentro del mundo cristiano. Quizás una de las cosas que se ha dicho de nosotros como iglesia, esa actitud legalista, constante, de marcar lo que está bien, lo que está mal, ese empujarnos constantemente a mejorar, pero muchas veces por nuestra propia fuerza. Y a veces la otra actitud extrema en algunos grupos religiosos que uno ve, ¿no? Que hay un manejo aparente de lo que es el Espíritu Santo y esa actitud pasiva del hombre que lo recibe y hasta en reuniones públicas cae al piso porque recibe el Espíritu Santo. Bueno, esta semana hemos visto cómo esta cooperación divino-humana, que en definitiva la Biblia la presenta como un misterio, pero que puede darse en la vida de nosotros para realizar esos cambios que hemos estado estudiando en estas semanas del trimestre, que el crisol en el cual Dios nos propone pasar quiere refinar, quiere quitar las impurezas para hacernos hombres y mujeres con caracteres semejantes al de Cristo. Por eso quiero leer con ustedes el versículo que se proponía como versículo de memoria, que allí el apóstol Pablo lo dice en Colosenses capítulo 1, el versículo 29. Por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Fíjense qué combinación que pone Pablo en esta declaración. Dice me afano, luchando, ¿no? Hay una parte humana, la de predisponerse, la de luchar, pero aclara, no es con mi propia fuerza, es con la fuerza de Cristo. Y aquí Pablo pone esta idea que hemos desarrollado a lo largo de la semana, que vos has estudiado en estos días, de esta cooperación entre Dios y el ser humano. Y me gustaría, como repaso
y reflexión bíblica que estamos teniendo todos los jueves, tomar dos ideas que nos ayuden a pensar en la obra de Cristo en nosotros, pero a la vez también cuál es mi compromiso en esa obra que Dios tiene. Allí en San Juan el capítulo 16, Cristo introduce a sus discípulos en esa charla previa que él tiene antes de pasar por la experiencia de la muerte. Les habla de la importancia de que él se fuera para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Les dice, les conviene que yo me vaya. Y ahí les describe la obra del Espíritu Santo. Y allí en el capítulo 16 decíamos, podemos leer uno de esos textos. En el versículo 8, Cristo describe la obra del Espíritu y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? La gran tarea del Espíritu Santo es convencer al corazón humano de que es pecador. Es convencerte a vos y a mí de nuestra necesidad que tenemos de un Salvador. Si no estuviera la acción del Espíritu Santo, nunca nosotros podríamos llegar al arrepentimiento, nunca podríamos ver la pecaminosidad de nuestra vida. Necesitamos la acción que viene desde afuera, que es la acción de Dios actuando en nuestra mente y corazón. Pero si hay algo que tenemos que entender de esto, el Espíritu Santo no fuerza. El Espíritu Santo no es algo que viene como una fuerza externa y pega dentro mío, me voltea y toma posesión de mí más allá de lo que yo quiera. El Espíritu Santo necesita mi aceptación. Necesita de mi parte el aceptar ese trabajo de convencimiento que Él está haciendo. Él me confronta conmigo mismo, Él me confronta con mi realidad, Él me muestra, pero hay una contrapartida mía, que es mi respuesta a lo que Dios me está mostrando por medio del Espíritu. Es lo que hablábamos las semanas anteriores de cuál es la actitud del corazón. Porque frente al mismo crisol hay personas que se endurecen más, toman una actitud más fuerte de rebeldía en contra de Dios y hay otros que se rinden. ¿Por qué? Porque frente a la acción directa del Espíritu Santo hay una respuesta que como seres humanos tenemos que dar. Y esta es la acción divina humana. Por eso Cristo, cuando describe al Espíritu Santo y da la acción que Él tiene, Él dice, Él los va a convencer de pecado. Pero más abajo en el texto dice algo más y le da otro nombre al Espíritu Santo. Antes lo llamó el Consolador. Ahora en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿no? Lo llama el Espíritu de verdad. Dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo abre mi mente, abre mi corazón para que yo entienda mi necesidad? Él me guía por medio de la verdad. Él por medio de la palabra, por medio de la Biblia, en esa relación espiritual que tengo que tener con Cristo, Él abre mi mente para que yo esté en condiciones de tomar una decisión. Nunca Dios va a saltar esa barrera del libre albedrío con el cual nos creó. Siempre, en toda transformación que Dios pretende hacer en el corazón humano, Dios también depende de lo que el ser humano decida. Quizás en esta noche, donde sale el video y estamos reflexionando juntos, quizás sea la noche donde vos tengas que pensar, en estos momentos que estoy dedicando al estudio, en estas semanas donde estás estudiando la escuela sabática, leyendo en la Biblia de los crisoles, y estás analizando tu propia vida, analizando por esos caminos donde Dios te está llevando, por dolores, por pruebas, ¿cuál es la actitud que estás tomando? ¿Cuál es la decisión que estás tomando? Porque todo lo que Dios está haciendo, todo ese momento espiritual que vos disponés para encontrarte con Dios, tiene que tener en resultado a partir de tus decisiones personales.
El Espíritu Santo te muestra, te guía, te da la convicción, pero deja en tus manos la decisión de qué es lo que va a ocurrir. Dentro de esta relación divino-humana, miren cómo lo grafica Elena de White, de Patriarcas y Profetas, la página 225. Ella dice: para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes. La primera cosa que ella nos recalca en esta cita es: para que recibamos la ayuda de Dios, tenemos que reconocer nuestra debilidad y deficiencia. Acción del Espíritu Santo. Nunca vamos a tener esa oportunidad para que Dios obre en nosotros con su poder hasta que no haya un reconocimiento. Por eso nuestra primera tarea, compartida con Dios mientras pasamos por los crisoles, es esa actitud del ser humano de la búsqueda espiritual, la vida espiritual personal. ¿Estás teniendo relación con Dios? ¿Estás trabajando con Él? ¿Estás estudiando su palabra? ¿Estás orando para que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de tocar tu mente y mostrarte tu situación? Allí es donde estás en condiciones de pedirle a Dios que Él pueda cambiarte, que Él pueda hacer la obra de cambio. Ahora, este cambio, nos dice la Biblia y también lo dice el Espíritu de Profecía, no es algo que Dios hace solo en nosotros, es algo que Él necesita de tu cooperación. Dice: los malos hábitos y costumbres deben desterrarse, y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria. Hay una cooperación entre Dios y nosotros. Hay una tarea conjunta que realizar, porque Dios me lleva al punto de reconocer, me muestra, me da claridad de pensamiento para que yo me dé cuenta de la situación. A partir de ahí tengo que tomar la decisión. ¿Cuál es mi decisión? Continuar en una íntima relación con Él por medio de la Biblia, por medio de la oración. Ahora, ¿qué más puedo hacer? La cita dice: malos hábitos y costumbres tienen que desterrarse. Esto me hace acordar a los cursos que damos en la iglesia para dejar de fumar. Una de las cosas que trabajamos con los que vienen a hacer el curso para abandonar el hábito del tabaco es la voluntad, ¿no? Y hablamos de la fuerza de voluntad y cómo las decisiones que uno va tomando para dejar el hábito del cigarrillo ayudan en el fortalecimiento de la voluntad. Y siempre le decimos que la voluntad puede ser comparada con un músculo que uno tiene que ejercitar. ¿Cuáles son esos hábitos que Dios te ha mostrado en tu vida personal que tienen que ser desterrados, con los cuales o contra los cuales tenés que luchar? Siempre que hablamos de esto, vuelve a nuestra mente ese desequilibrio. Lo hace todo Dios y yo estoy solamente en modo pasivo, o nos vamos al otro extremo, hago todo yo. Mi vida cristiana es una lucha constante de mi esfuerzo personal. No, la Biblia nos presenta un equilibrio entre la acción divino-humana, donde la fuerza que viene para luchar contra nuestros malos hábitos, ¿quién los da? Los da el Señor, los da Dios. Por eso la cita sigue diciendo lo siguiente. Voy a leer la última parte que me interesa que podamos reflexionar. Dice: todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. De vuelta a esta idea de unir el poder de Dios con la decisión y con el esfuerzo humano.
Dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 9 y el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y así podríamos seguir con varios textos de la Biblia que hablan de la parte humana, ¿no? Del esfuerzo humano, que tiene que ver con los hábitos de vida. El primer gran hábito en el cual tenemos que luchar es el tiempo que le dedicamos a Dios. Ahora, hay otros hábitos que tenemos que evitar. Esto me hace acordar el paralelismo que trataba de hacer hace un ratito con ustedes, con el trabajo que hacemos con la gente que viene para los cursos para dejar el tabaco. La primera decisión que toman es cortar con el tabaco, pero al lado comienzan a trabajar con cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, comienzan a hacer ejercicio físico, comienzan a tomar mucho más agua de lo que tomaban antes. Se les cambia la dieta por lo menos por esos 5 días que vienen al curso en la iglesia. Hay un esfuerzo que tiene que ver con ayudar a la primer gran decisión, que es cortar con el tabaco. En el proceso del cambio del carácter, Dios también llama la atención por medio del Espíritu Santo a mostrarme mi condición y ayudarme a tomar la decisión. Este hábito tengo que quitarlo, tengo que poner un hábito nuevo. El primer gran hábito nuevo, dijimos, ¿cuál es? Es la vida espiritual consecuente. Ahora, después alrededor hay otros hábitos que el Espíritu Santo me ha mostrado que tienen que ser cambiados o que tienen que ser erradicados de mi vida. ¿Para qué? Para que en esta acción o interacción humano-divina Dios pueda cumplir su meta de cambiarme a mí con un carácter semejante al de Cristo. Esto viene a contramano de lo que normalmente nosotros percibimos como mensaje de la sociedad en la que vivimos. Normalmente lo que escuchamos en la música, en los programas de televisión, películas, es decirnos: hacé lo que dice tu corazón, hacé lo que vos sentís que es mejor, mirá dentro tuyo y vas a tener la respuesta. Y la Biblia nos dice que no. Engañoso es el corazón del hombre, dice la Biblia. Por eso la Biblia nos dice que la acción del Espíritu Santo, que revela lo oscuro del corazón, nos ayuda a tener una visión clara para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y así poder tomarnos del poder de Dios y con el poder de Dios, como dice Pablo, comenzar a luchar en contra de aquellas cosas que sabemos que tienen que ser cambiadas en nuestra vida personal. Esto de dejarse manejar por las emociones, por los sentimientos, no es algo meramente de nuestra época, aunque en el tiempo en el que nos toca vivir está muy sobredimensionado por las redes, por los medios de comunicación, y esto hace que no nos guste mucho esta lucha en el crisol para cambiar lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros hábitos, porque requieren un gran esfuerzo de nuestra parte. Pero por eso Dios nos dice que no nos dejemos llevar por lo que sentimos, sino que nuestra guía tiene que ser su palabra, algo externo a nosotros, algo que no es como la veleta, ¿no? Que el viento va cambiando de dirección, sino que se mantiene firme y que nos ayuda a obtener buenos resultados. Hay ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que se dejaron llevar por lo que sentían, por lo que veían, por las impresiones, terminaron con malos resultados. Quizás el ejemplo más conocido es el ejemplo de Eva, frente al árbol de la ciencia del bien y el mal, impresionada por lo que la serpiente le había mostrado, por todo ese despliegue que había hecho delante de ella, y por las ideas que había puesto, se dejó llevar porque el árbol, dice, o el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Lo mismo le pasó a David, rodeado por hábitos que no eran buenos. Cuando todos salían a la guerra, él se había quedado durmiendo y levantándose tarde,
sale a la terraza y ve a lo lejos una mujer, a Betsabé, y ustedes conocen al final de la historia. Cuando uno no está cultivando buenos hábitos de vida y se deja llevar por las impresiones que tiene, por los sentimientos o emociones que despiertan, seguramente el resultado no va a ser el deseado. Y sigo con la comparación que hacía hace un ratito con la gente del curso. Una de las cosas que se le enseña en el curso, se le habla mucho del síndrome de abstinencia y que va a haber momentos durante el día donde están luchando para decir que no, donde les van a venir deseos irresistibles para fumar, donde el sentimiento es mi vida por un cigarrillo. Y bueno, se les enseña cómo trabajar esto para que puedan decir que no y mostrarles que solamente dura entre 2 y 3 minutos el deseo intenso y después baja y uno puede tomar la decisión por encima de lo que siente para elegir correctamente. Quizás es un ejemplo válido para mostrarnos lo que muchas veces pasa en nuestra vida cristiana personal, en esta lucha que tenemos en contra de los deseos pecaminosos y cómo en la interacción con Dios, Dios puede ir torciendo con su fuerza, con su ayuda, nuestros malos hábitos pecaminosos tan arraigados en la vida nuestra. Por eso la lección nos va llevando en el estudio al punto cúlmine de preguntarnos, ¿serías capaz vos de quitarte el ojo, de cortarte una mano? Son palabras de Cristo, no son palabras del autor de la lección. A veces el lector superficial puede pensar, ¿algo tan extremo me puede pedir Dios como cortarme un ojo? Y en realidad, cuando uno va a la profundidad de lo que Cristo dice, no está hablando de una literalidad en autoflagelarnos, sino está hablando de salir de esa zona de comodidad, hoy se le llama la zona de confort, donde estamos acostumbrados a vivir, donde tiene que ver con pensamientos arraigados, con hábitos de vidas arraigados, que tienen que ver con lo que pecaminoso y que nosotros por comodidad no queremos cambiar. Elena de White nos dice sobre esta idea de cortarnos el ojo, la mano, en esta lucha que tenemos, lo grafica o lo enseña de esta manera. Dice, cada complacencia acariciada que estorba nuestra vida religiosa tiene que ser cortada. El ojo derecho o la mano derecha, si fueren causa de alguna ofensa, tendrán que ser sacrificados. ¿Estamos dispuestos a abandonar las amistades mundanas que hemos escogido? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la aprobación de los hombres? El premio de la vida eterna es de un valor infinito. Nos esforzaremos y haremos sacrificios en proporción al valor del objetivo que tenemos que alcanzar. Miren, ella hace en esta declaración una comparación de nuestro ojo derecho o mano derecha, lo compara con las amistades mundanas que hemos tenido o la aprobación del mundo, de los hombres, dice ella. No está hablando de la literalidad de cortarnos la mano, sino de ciertas cosas, de ciertas influencias alrededor nuestro que debemos cortar. Cuando Cristo hace esta declaración, estaba pensando en los pecados sexuales, ¿no? Si ves a una mujer y, bueno, córtate el ojo, es preferible antes que seas condenado plenamente. ¿Cuáles hábitos de vida que están ensuciando tu mente tendrías que quitar? Nadie diría hoy, condenamos el uso de una red social, condenamos el uso de la televisión, de estas redes donde vemos películas y demás. Ahora, ¿es la utilización de ese medio lo que está impidiendo que Dios haga el cambio que tiene que hacer en tu vida? ¿Estarías dispuesto a recortar el tiempo que pasás en una red social? ¿Estarías dispuesto a cortar enteramente con esa red social si está interfiriendo en la obra que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Serías capaz de cortar con esa relación
que no te permite llegar plenamente a los pies de Cristo? ¿Y cuántos ejemplos podríamos dar de lo que significa el cortar el ojo o cortar la mano? Que no es la literalidad del hecho en sí, sino de esos hábitos, de esas cosas que nos alejan del Señor. Yo pensaba en estos días y en esta semana en estos dos aspectos importantes. Primero, en la disciplina espiritual. Esa es la parte que me toca. Dios me va a dar la fuerza. Dios me va a hacer ver lo que tengo mal. Pero yo necesito tomar la decisión espiritual de cultivar una relación tan íntima con Dios que Dios pueda dotarme de esa fuerza prometida en su palabra. Pero también está el otro lado. Si yo he tomado la decisión de una comunión íntima con Él, he tomado la decisión también de que los sentimientos, las emociones, no son la línea que voy a seguir, sino mi línea va a ser su palabra, es la que va a marcar el estilo de vida que yo voy a tener. Y entonces voy a estar dispuesto a esa decisión radical de erradicar de mí o de mi vida aquellos hábitos que me alejan de Él. Aquel día cuando aquel joven se acercó a Cristo para preguntarle qué le faltaba, porque él sabía que algo le faltaba, Cristo lo fue llevando poco a poco a mostrarle qué era en lo profundo de su corazón, que él amaba, que él acariciaba, que le estaba impidiendo tener una entrega total a Dios. La acción del Espíritu Santo. Pero fue en ese momento cuando el joven rico, como conocemos la historia, él tomó una decisión personal. ¿Estaba dispuesto él a pagar el precio de luchar en contra de lo que amaba? De ir en contra de aquello que él había cultivado a lo largo de su vida y lo había apreciado, aunque también amaba a Dios, pero evidentemente amaba más las riquezas que a Dios. ¿Qué es eso que te mostró durante esta semana el Señor que está apartándote de Él y que no está permitiendo que Dios en el crisol que te toca estar, no está pudiendo purificarte para que el cambio sea producido? Hay una decisión que tenés que tomar. La decisión tiene que ver con hábitos de vida a tu alrededor, pero tiene que ver especialmente con aquello que el Señor te está mostrando a través de esa intimidad que vos tenés con Él, donde el Espíritu Santo está alumbrando tu oscuro corazón y te está mostrando dónde está tu verdadera lucha. Otra de las cosas que le decimos en el curso a los que vienen a dejar de fumar, le decimos que a lo largo de los 5 días ellos van a descubrir dónde está su verdadero problema con el cigarrillo. Que en realidad el peor cigarrillo, le decimos siempre, lo tienen aquí en la mente. Es el que tienen que sacar. Bueno, cuando el Espíritu Santo comienza a actuar en la vida del creyente, le comienza a mostrar dónde está su verdadero problema. ¿Cuáles son aquellas cosas que el creyente ama y no está dispuesto a soltar? Seguramente en el estudio que has estado haciendo en estos días, Dios te ha mostrado. Quizás la pregunta que a lo largo de la lección tenés que preguntarte y tenés que contestar es: ¿estoy dispuesto a soltar aquello que el Espíritu Santo me ha estado mostrando, que ata mi vida para que Dios no la pueda cambiar? Y ya para ir concluyendo estos momentos de reflexión, además de la inquietud que te dejé, quiero cerrar con estas ideas, con una cita del Espíritu de Profecía y con un texto bíblico. La hermana White nos dice que al contemplar es que somos transformados. Mediante un estudio detenido y una sincera contemplación del carácter de Cristo, su imagen se refleja en nuestra propia vida y se imparte un tono más elevado a la espiritualidad de la Iglesia. Si la verdad de Dios no ha transformado nuestro carácter a la semejanza de Cristo, todo nuestro profeso conocimiento de Él y de su verdad no es más metal que resuena y címbalo que retiñe. Podemos ser expertos
en la palabra. Podemos amontonar versículos aquí y allá. Podemos dar razón de lo que creemos con una facilidad que un erudito podría tener. Pero si ese conocimiento, si esa contemplación que hacemos a través de la palabra, a través de la oración de Cristo, no transforma nuestro carácter, se ha convertido en un címbalo que retiñe. Por eso es tan importante que en nuestra intimidad con Dios haya un pedido ferviente a Dios, que Él nos dote de su poder para tomar esa decisión tan importante de luchar con la fuerza de Dios en contra de nuestras malas inclinaciones, en contra de nuestros malos hábitos, para cultivar los hábitos correctos y desterrar aquellas cosas que no le permiten a Dios cambiar nuestro carácter. Me gustaría cerrar con el siguiente texto, el de Colosenses, allí el capítulo 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que Dios te bendiga y ojalá que el estudio que estamos haciendo durante este trimestre no solamente nos enseñe los crisoles, las luchas que vamos a tener, sino también nos confronte con las grandes decisiones personales que tenemos que tener. Dios quiere que te sumes a la lucha en contra del pecado, que tomes las decisiones que tenés que tomar, que le permitas al Espíritu Santo mostrarte tu condición y que, sincero con vos mismos, puedas pedirle a Dios la fuerza necesaria para cultivar los hábitos correctos y desterrar aquellos que, arraigados a lo largo de una vida de pecado, tienen que ser cambiados en tu vida. Y así, una vida escondida en Cristo, una vida tomada del poder de Cristo, Dios puede hacer la gran obra de cambiarte y darte un carácter semejante al de Él. Y así nosotros también podamos ser manifestados con Él en gloria. Que Dios te bendiga.